Quien está en tu pantalla tenía por nombre Judith Barsi. Tiburón 4, Todos los perros van al cielo, En busca del Valle Encantado, o El Ojo del Tigre, son algunas de las producciones en que apareció. Su carisma era inigualable, quienes la conocían en persona la amaban por su aspecto tierno y su voz dulce que iba con su personalidad. Muchos directores estaban seguros que sería la promesa del cine infantil, y estaban en lo correcto, pues tenía muchos proyectos a futuro, mismos que fueron truncados por un hombre a sus escasos 10 años, cuando la asesinó sin piedad. Y lo peor, es que era alguien muy cercano a ella. Familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. De padres inmigrantes provenientes de Hungría que habían abandonado su país tras la ocupación soviética en 1956, Josef Barsi y María Viborak vieron desde el nacimiento de su hija Judith Barsi, el 6 de junio de 1978, que sería muy especial, ya que desde muy chica mostró sus dotes para la actuación. La niña, nacida en el Valle de San Fernando en Los Ángeles, se ponía la ropa de su mamá, un poco de maquillaje, y hasta se colocaba zapatos de mujer para caminar por toda la casa. Al notar esto, su madre era quien más la motivaba, le sugería cómo comportarse, y le metió a clases de baile y actuación para que poco a poco obtuviera conocimiento respecto a lo que se iba a dedicar. Luego llegaron los castings, que cabe resaltar, no era fácil ingresar a algún proyecto. Llegaban tan cansadas que dejaron de pasar tiempo con Josef Barsi, lo que llevaba a María a tener discusiones tan fuertes que podían escucharse a la distancia, pero esto no impidió que María continuara impulsando a su hija. Juntas recorrieron castings interminables, hacían largas filas en las productoras en donde recibían negativas, y la frase, "nosotros las llamaremos", era tal su tenacidad que algunas recepcionistas se sentían mal al verlas formadas de nueva cuenta. Trataban de usar un tono amable para que no se sintieran mal, pero dicha insistencia tenía una explicación, y es que María desde muy pequeña había soñado con ser actriz, pero ante la situación bélica que había enfrentado su país, le había sido imposible llevarlo a cabo. De hecho, tras establecerse en Los Ángeles conoció a Josef en el lugar donde trabajaba como camarera, y al quedar impactada con su amabilidad, decidió que lo quería como esposo y padre de sus futuros hijos, ya que estaba segura que era un hombre protector. Solo que había un aspecto que María desconocía de Josef, y es que antes de casarse con ella a finales de los 70, había estado casado, y su separación había sido por ejercer violencia física a su pareja. De dicha relación habían nacido 2 hijos que fueron abandonados. Luego de esto emigró a Estados Unidos y se estableció en California. Y ahora, volviendo a la insistencia que tenía María con respecto a que su hija fuera una estrella infantil, sus vecinos fueron testigos de la tenacidad que tenían ambas. Incluso llegaron a dudar del talento de la niña sin siquiera haberla visto, y le decían que nunca lograría entrar. Pero entonces, un golpe de suerte llegó a sus vidas, y ante tanta persistencia, Judith fue descubierta a los 5 años por un agente en una pista de hielo. El motivo para tomarla en cuenta es que la niña era muy comunicativa e ingeniosa. Además, estaban en busca de una niña de 3 años, y era justamente que lucía 2 años menos lo que orilló a que le hicieran una oferta. Este descubrimiento le permitió ganar más de $10,000 entre publicidad y apariciones en series de televisión. Fue entonces que sus padres tomaron la decisión de mudarse a una casa más amplia y que fuera acorde a lo que su hija representaba. Con el crecimiento artístico de Judith, le impidió desarrollarse académicamente, debido a las sesiones de grabación que se prolongaban hasta altas horas de la noche, y además porque ya la tomaban en cuenta para otros proyectos. Y con esto sus padres se dieron cuenta que la popularidad de la niña había crecido. Quien la veía en el vecindario no dudaba en acercarse y pedirle un autógrafo cuando apenas estaba aprendiendo a escribir. Nadie le hacía daño, pero por alguna razón que hasta ahora se desconoce, su padre empezó a mostrar un comportamiento paranoico, al creer que todos querían lastimar a su hija. Construyó una reja alrededor de su casa en California, que estaba ubicada en un lugar que acostumbraban a dejar puertas sin llave y autos abiertos. La casa de la familia Barsi parecía una verdadera prisión en Los Ángeles, que desde el momento en que la veías te decía que te alejaras, pues no eras bienvenido. En poco tiempo su padre se hizo más agresivo, le exigía a la niña que no se detuviera, que de continuar así llegaría a las grandes ligas. Judith estaba muy presionada, seguía trabajando de tiempo completo en los sets de Hollywood, sin que tomaran en cuenta que era solo una niña. Al tener popularidad entre las personas, el equipo de la miniserie Fatal Visión
Se acercó a ella para ofrecerle el papel de Kimberly McDonald, a lo cual aceptó, y sus ganancias se incrementaron. Tal vez este fue el ambicioso motivo por el cual su padre las amenazaba con quitarles la vida si lo abandonaban, a lo que ambas, con un tono de desesperación, le decían que nunca lo harían. Luego se ponían a llorar, al tiempo en que les pedía perdón. Pero su comportamiento era incontrolable, pues llegó a ser detenido 3 veces por conducir bajo los efectos del alcohol. Tanta era la violencia que ejercía sobre ellas, que en diciembre de 1986, María acudió a una comisaría en Los Ángeles para denunciar que su esposo la había golpeado. La policía la miró de arriba abajo, rieron un poco y le decían que sin pruebas suficientes su versión no era creíble, pues no tenía marcas. Le pidieron que se retirara, y al notar que no conseguiría justicia, María les hizo caso. Luego de este episodio, el hombre golpeaba con frecuencia a su esposa, y se atrevió a asfixiarla varias veces. Le impidió hacer y recibir llamadas familiares, y les gritaba que eran de su propiedad, así que debían obedecerlo. Al ser víctima de la violencia que ejercía su padre, le generó mucho estrés a Judith, y esto perjudicó su salud, tanto que empezó a subir de peso y a arrancarse las pestañas. Además tuvo impulsos que nunca antes había mostrado, pues se atrevió a torturar al gato de la familia tirándole de los bigotes y lastimándolo de las patas, hasta que el gato terminaba por arañarla. La pequeña sufría en silencio, y muchos vecinos llegaron a ver a Joseph cuando la lastimaba con sus palabras, ya que le decía que era una hija ingrata, pues no era posible que fuera más eficiente a su corta edad, algo que él nunca había logrado, porque a pesar de que era un hombre de familia nunca pudo solventarlas al 100. Confesión que fue confirmado por uno de los vecinos, quien contó que el hombre le había dicho que envidiaba a su propia hija, porque ella en poco tiempo había ganado lo que su padre en años no había conseguido, ya que en aquel entonces se encontraba doblando la cinta, En busca del Valle Encantado, en donde había hecho el personaje de Dookie, y por ello le habían pagado una cuantiosa cantidad. Diariamente le reclamaba que ella no sabía lo duro que era tener que huir de un país en guerra para poder subsistir, y en venganza le llegó a romper sus juguetes al considerarla, a sus 6 años, una niña mimada y sobreprotegida. El único escape que tenía era permanecer más tiempo en el set de grabación. Ninguna quería llegar a casa, pues sabían lo que les esperaba, un sinfín de reproches y golpes que eran dados en lugares en donde no se veía. Tal era su desesperación que comían en parques, en restaurantes, y hasta visitaban a sus amigos que vivían cerca. A ellos les hacían ver que eran una familia perfecta, pero dentro de ella se guardaban muchos secretos, siendo el más peligroso que las amenazaba con quemar la casa con ellas dentro. Les gritaba mientras agitaba un recipiente cargado de líquido azul inflamable, y sus amenazas se intensificaron cuando fue invitada a protagonizar su primera película, Tiburón, la venganza. Al saber que las grabaciones se llevarían a cabo en las Islas Bahamas, Joseph, sujetando a María del brazo, le susurró que ambas morirían, en caso de que se enterara que habían huido. La niña, mientras guardaba sus cosas en la valija, lloró, y suplicándole a su papá que soltara a su madre, le dijo que volverían. Ambas viajaron hasta este sitio paradisíaco, y desde su llegada fue atormentante. La niña ya no disfrutaba actuar, pues llegó a pensar que su trabajo era el culpable de todo, y aunque su mamá trataba de reconfortarla, no era posible que estuviera bien. Incluso María entre descansos lloró, y le dijo a varias personas que temía por su vida y por la de su hija. ¿Por qué?, la cuestionaban, a lo que ella solo se limitaba a decirles que su esposo se molestaba porque pasaban más tiempo fuera que con él. Muchos llegaron a tratarla con indiferencia y continuaban con el ritmo de las grabaciones de la película. Y mientras la niña estaba ocupada, María ideó un plan. Tal vez si se alejaban las dejaría en paz, y solo pasándole un poco de dinero el hombre sería a su manera feliz, por lo que compró 2 pasajes a Nueva York para huir de la violencia de su marido. Tenía todo para que saliera a la perfección, pero unas horas antes de huir, conversó con él, y tras algunos insultos en donde volvió a amenazarla de muerte, insistiéndole que la encontraría en cualquier sitio, así fuera en el fin del mundo, volvió a su lado. Según las autoridades, esto sería la peor decisión que tomó la mujer, ya que Joseph también había hecho un plan, pero para asesinarlas. Por ello, el 25 de julio de 1988, la niña y su madre se fueron a dormir con el mismo miedo que las acompañaba en todo momento. En cuanto a Joseph, se quedó en el comedor solo. Por su cabeza pasaban cientos de dudas, sobre todo que de no hacer algo al respecto, lo dejarían, y esto no lo podía permitir. Así que tomó su pistola de calibre 32 y se dirigió a la habitación de su hija. Sin decir una sola palabra entró, cargó y disparó el arma en dirección a la cabeza de Judith.
Esto atemorizó a María, que de inmediato corrió por un pasillo de la casa, y sin que lo esperara, Joseph la mató de la misma forma que hizo con su hija. Al notar que ninguna tenía signos vitales, Joseph permaneció el resto de la noche, y todo el día siguiente mirando los cuerpos. Jamás tuvo un remordimiento y confirmó que había hecho lo correcto. Una vez que sintió el vacío en la casa, se dispuso a beber una botella de vodka que quedó derramada en algunas partes de la casa, y justo en ese momento, una llamada entró. Era un representante que buscaba a María. Joseph se puso nervioso, pero ninguna palabra coherente salía de su boca, y lo único entendible es que su mujer e hija habían huido a San Diego en un coche negro. Luego de que finalizara la llamada, nadie más sabría de él, al menos ese día, pues en la mañana del 27 de julio, aproximadamente a las 8:30 horas, una vecina que regaba su jardín vio cuando algunas llamas salían de la casa de los Barsi. Intentó ayudar al tiempo en que gritaba que salieran de ella, pero en la casa ya no había movimiento. Joseph había cumplido su palabra. Había usado el bidón con el que tanto había amenazado a María y Judith por mucho tiempo. Los vecinos consternados llamaron a los bomberos, quienes no demoraron en llegar. Contuvieron el fuego, y al ingresar a la casa se encontraron con 3 cuerpos, uno en el pasillo que era de María Barsi de 48 años. El siguiente fue el de Judith, que tenía 10 años, el cual fue encontrado en su cama con el bidón de gasolina. Y por último, el culpable de todo, Joseph Barsi, de 55 años, quien fue encontrado en el garage con una herida de bala en la cabeza. Como parte de la autopsia, el forense concluyó que la familia había muerto antes de que el humo se extendiera, ya que había rastros de humo en sus pulmones. Este caso impactó a su público. Los seguidores de su trabajo no podían creer lo que había sucedido. Intentaban saber por qué nadie las ayudó, y tras saber que las habían ignorado, se sintieron molestos porque la violencia doméstica había sido la causante de todo. Y lo peor es que se habían sido tan indiferentes con alguien tan popular que se podían esperar las personas que no eran famosas. Pero este caso siguió dando de qué hablar, pues años más tarde la familia Bernal se mudó a la casa reconstruida tras el incendio, quienes aseguraron en un reality que su hogar estaba embrujado. Y es que según los Bernal, se sentían observados por una presencia que constantemente les demostraba que no estaban solos. Durante la emisión del programa contaron que las puertas se abrían y se cerraban solas. Había vientos helados que les erizaban la piel, y aunque oraban, nada detenía esto. Por mucho tiempo se quejaron hasta que se les perdió la pista, y no se sabe qué ocurrió con ellos. Judith y María descansan en la misma tumba en un cementerio cercano a la casa, que fue testigo de la violencia de un hombre malévolo, que se quitó la vida para evitar afrontar sus acciones. En la tumba de Judith está inscripta una de las frases que la hizo famosa, tomada de la película En busca del Valle Encantado, que por cierto se estrenó después de su muerte, y que hace alusión a la frase que dice Dookie. Y justamente por su participación en la cinta infantil La niña es recordada, ya que es uno de los trabajos más entrañables, que aseguran los críticos de cine. Supo plasmar muy bien su esencia en el personaje animado. Hasta hoy provoca emociones en muchas personas, mismas que no pueden creer que su propio padre se atreviera tanto. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.